Dios había permitido para poder compartirnos la palabra de Dios esta mañana. Amén, hermanos. Estimados hermanos, al escuchar la invitación allá en el Perú, cuando decía del Perú llega el pastor Ramón Sutacuro, seguramente mis hermanos de Argentina estarán pensando de que el pastor Ramón Sutacuro tiene 2,5 metros de altura, será un hombre guapo, será un hombre musculoso, será un hombre con anteojos gringo. No, hermanos, soy tal como ustedes me ven. Soy, queridos hermanos, un simple, humilde servidor de Dios, queridos hermanos. Soy una familia más para todos ustedes, hermanos argentinos. Amén. Soy una familia más. ¿De qué congregación sea usted? ¿De qué denominación sea usted, hermano mío? Sabemos que Jesucristo no viene por la denominación. Sabemos que Jesucristo no viene por la organización. Jesucristo viene por una iglesia unida. Amén, hermanos. Y aquí estamos con varios pastores. Siento hablar un tema muy especial concerniente de los pastores. Voy a rogarle a los pastores, vengan acá adelantito, papá, con todo su asiento. Pasen. Vengan, papá. Mamá, acasito me sienten ahora, están castigados. Mira. A ver, ¿cuántos pastores hay en la banda, en el asiento? Por favor, levanten la mano a algún pastor. Usted ya no. Pasa, pastor, pasa, pastor. Usted también, papá. Pasa. Pastores, pasen, papá. Venga. Pasen la congregación. Avancen, papacito, avancen, papá. Avance, como ustedes también vamos a hablar esta mañana. Jóvenes, como ustedes también vamos a hablar. Agarra tu silla, papá. Más acasito, pégate, pastor. Acérquense. ¿Dónde está el joven tecladista? Vas a tocar, papá, vamos a cantar una alabanza. Corre, papá, corre. Gloria a Dios. Póngase de pie la congregación. Vamos a orar un momento porque sin la ayuda de Dios nada soy, nada podemos hacer. Sin la ayuda de Dios nada somos, hermanos. Vamos a orar un momento. Que no sea tu hermano quien te va a predicar, que no sea tu hermano Ramón quien va a hablar esta mañana, sino que Él mismo, Señor, que nos hable. El mismo Señor que nos predique, el mismo Señor que nos enseñe. Padre bueno, Padre santo, Padre amado, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Señor mío, Dios mío, mi confianza está en ti, Padre, mi esperanza está en ti, Señor. Esta hora, sí, que no sea el hombre quien hable, que no sea el hombre quien enseñe, que no sea el hombre quien predique, sino tú mismo, Maestro divino. Ponga palabras en mi boca, Señor, yo no sé ni qué decir, Padre bueno. Tú conoces, Señor, la necesidad de tu pueblo. Tú conoces la necesidad de tus pastores, Señor mío. Tú conoces, Señor mío, la necesidad de tu iglesia, la necesidad de tus siervos, Señor. La condición de cada uno de nosotros, tú conoces, Padre bueno. Gracias, amoroso Dios de la gloria. Haz como tú quieras, Señor. Sea la voluntad tuya, Padre. Que no sea como el hombre quiera. Que no sea como yo quiera, Señor. A su nombre, a su nombre, a su bendito nombre. Vamos a cantar una alabanza. Vamos a cantar con una alabanza, pero entendiendo, hermanos. Padre mío, te doy gracias por darme un buen pastor. Padre mío, te doy gracias por darme un buen pastor. En mis luchas, en mis pruebas, Él siempre conmigo.
consejos me ayudaron, tus palabras me animaron, tus consejos me ayudaron. Cuando lloraba, consolaste, gracias pastor. Cuando sufría, me abrazaste, gracias pastor. Tus palabras me animaron, tus consejos me ayudaron. Tus palabras me animaron, tus consejos me ayudaron. Cuando lloraba, me consolaste, gracias pastor. Cuando sufría, me abrazaste, gracias pastor. Tus palabras me animaron, tus consejos me ayudaron. Tus palabras me animaron, tus consejos me ayudaron. Cuando lloraba, me consolaste, gracias pastor. Cuando sufría, me abrazaste, gracias pastor. Padre mío, te doy gracias por darme un buen pastor. A su nombre. Estimados hermanos, abramos Proverbios 27. Estoy afónico. Es que, queridos hermanos, ustedes saben que en el Perú, como será en Argentina, cada domingo es la fiesta. Estoy como un gallo atorado, hermanos, disculpen. Gloria a Dios. Tampoco no soy músico, no sé en qué nota estoy cantando, en lo que puedo, pero. Proverbios capítulo 27. Aleluya. ¿Ya lo tienen? ¿Dónde está mi secretario? Las cositas que te dije, trae papá. Capítulo 27, 26 y 27. 2 versículos vamos a leer. Todos juntos. Capítulo 27, Proverbios. Un palito también. Ahí también para agua también. Gloria a Dios. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Capítulo 27, 26 y 27. Todos juntos. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo. Siguen buscando, mis hermanas. Está entre Génesis y Apocalipsis. ¿Ya encontraron? Ya, entonces de nuevo hay que leer. Los corderos son para tus vestidos. Gloria a Dios. Y los cabritos para el precio del campo. Y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para el mantenimiento de tu casa y para el sustento de tus criadas. A su nombre, a su nombre, a su bendito nombre. Asiento, hermanos, asiento, asiento, papá. ¿Cuántos tesoreros tenemos esta mañana presente? Los tesoreros, levanten la mano. ¿Tesorero o tesorera? Tesorero, pastor. ¿Por qué no levanta la manito? Acá levantando, no las vi. Venga, venga, estás castigado por no levantar la mano. Apúrate. Siéntate ahí adelante. Apúrate, siéntate ahí. Ya. ¿Algún tesorero más? ¿Alguna tesorera? Hermanos de la congregación, presten atención, por favor.
A ver, ¿hay tesorero? ¿No tesorero? Muy bien, papá, para usted también. Asiento, papi. Asiento, asiento, asiento. No importa de qué congregación seas, no importa. Estimados hermanos, hemos leído la palabra de Dios. Dice que estos pastores pastorean a las ovejas, ¿por qué? Por su... ¿No han leído? ¿No han leído? Estamos mal entonces. A las ovejas dice que pastorean a estos pastores por su lana. Y a las cabras por su leche. Entonces hay que sacar leche esta mañana. Sí. En el Perú, hermanas, hermanos, trasquilamos a las ovejas con esa tejera grandota. Bien pelado. Y esta mañana, bien pelado, vamos a soltar todas estas ovejas. Todo calato. Dice que estos pastores pastorean a las ovejas por su lana, a las cabras por su leche. Quiere decir, pastores, no todos son ovejas. También hay cabritas entonces. La Biblia dice así, ¿qué culpa tengo yo? Quiere decir, no todos son ovejas. La palabra de Dios, hermano, no juegues ya, papá. La palabra de Dios, hermanos míos, gracias Señor, es como un espejo. ¿Espejo para qué sirve? Para mirar nuestro rostro. Pero la palabra ya no es para mirar nuestro rostro, para mirar el adentro del corazón. ¿Qué somos? ¿Oveja o cabrita? Hermanos, no estoy mintiendo. Dios está aquí presente. Yo, para salir del Perú, yo tenía que pedir permiso a mi pastor. Mi pastor sabe que estoy aquí. Me estoy mintiendo. Ayer, antes de ir, el pastor Sinón llamó. Ya llegó el pastor. ¿Qué te ha dicho, papá? El sacerdote ya está. ¿No? El rey Diego, ¿cómo te había dicho? El rey Mago ya está. No se había perdido lo que ha dicho. Gloria a Dios. Es que he venido pidiendo permiso con el conocimiento de mi pastor. Mi pastor es jovencito. Ha sido mi discípulo. ¿Cuántas veces cargado mi mochila, cargado mis cosas, iba adelante y yo así nomás ya estoy caminando? Hoy es mi pastor. Hoy es mi pastor. Soy anciano de la iglesia donde yo me congrego, hermanos míos. Él es mi pastor. ¿Cuántas veces hemos caminado, hermanos míos? En cierta ocasión, hermanos, 4 de la mañana salimos del departamento de Huancavelica. 6 de la mañana llegamos a Pilapacha. En Pilapacha los hermanos me conocen. Ay, nos va a invitar desayuno, no te preocupes. Llegamos, nadie me conoce. Mamita, ¿por dónde vamos a ir? ¿Por dónde va el camino para Puituco? Por allá. Se metió a su hueco. ¿Qué voy a hacer? Nevada a esta altura, hermanos. El camino desapareció. Estamos yendo más o menos por cálculo. Iba una huella de una dama. Esto debe ser el camino, hay que alcanzar. Una chica está viendo a nuestro delante, nos mira, 2 varones, se escapa como vicuña y nosotros atrás corriendo también. Hermanos, no sé a dónde habíamos ido sin conocer. Llegamos a un pueblito, ahí recién descansa la chica y nosotros alcanzamos. ¿A dónde van? A Puituco. ¿Y a dónde han venido acá? Puituco, por ahí nomás. Hermanos, 4 de la mañana saliendo, 5 de la tarde llegamos, todo de hambre. Hoy es mi pastor, un jovencito. Pero a él tengo que ser sujeto, a él tengo que respetar. ¡Aleluya! ¿Cuántos de ustedes estarán viniendo con el permiso de su pastor? Pero si usted no viene sin conocimiento de su pastor, viene usted sin conocimiento, sin pedir permiso, no ha salido por la puerta, ha salido por la pared. Por lo tanto, no eres oveja, eres cabrito. Ahora termina la fiesta, vas a llegar, pastor, estoy trayendo saludos de la iglesia, ¿cómo se llama? Marabó. Allá, gloria a Dios, de la iglesia de Marabó.
¿Y por qué no has salido de tu iglesia? ¿Por qué no has traído saludo? ¿No sabes saludar? Hermanos, ¿qué somos? ¿Oveja o cabrita? La Biblia dice a las ovejas pastorean estos pastores por la lana y a las cabras por su leche. Seguimos viendo ya. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Esdras capítulo 12, 69 dice: según sus fuerzas dieron al tesoro de la obra 61 dracmas de oro, 5,000 libras de plata, 100 túnicas sacerdotales. Aleluya, gloria a Dios. 100 túnicas sacerdotales. Hermanos de la congregación, escuchen, de la iglesia local, escuchen. A ver, levanta la manito los miembros de esta congregación. Levanta la mano. ¿No hay congregación, papá? ¿No hay ni uno? Bonito nada más. La congregación de la iglesia local. Levanta la manito. Escúchame, varón, escucha, hermana, escucha. Si que ustedes4 años de aniversario, 4 años de existencia. Amén, amén. Así dice allá. Y los miembros de la congregación, ¿qué cosa habían comprado para su pastor? 100 túnicas sacerdotales. Hermanos de la congregación, pastor, levántate, papá, párate, pastor Simón. ¿Cuántos ternos ustedes compraron para su pastor por su cumpleaños? Hoy día es su cumpleaños. Le regalaron un saco, regalaron un zapato, le regalaron un pantalón. Hermanos de la congregación, estoy hablándoles. Encontramos en el versículo que he leído, la congregación para su pastor habían comprado 100 túnicas sacerdotales, 100 ternos. Entonces, diario estaría pasando con un terno. Hoy día con marrón, mañana con plomo, pasado mañana con negro, el día siguiente con amarillo, no sé. 100 ternos, pues, hermanos. ¿Y ustedes qué compraron para su pastor? Estimados hermanos, pónganme en práctica. Aunque ustedes sean de otra congregación, háganlo, algo para su pastor, compren. Encontramos, anótate, hermana, para que leas. Estoy en Esdras 2:69. En Esdras 2:69 estoy. Según sus fuerzas dieron al tesoro de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata, 100 túnicas sacerdotales. Esto es lo que deben hacer ustedes con su pastor. Dice que los pastores que están aquí somos representantes de Dios. Dice que somos embajador de Cristo, embajador de Cristo. Pensemos un ratito, ¿cómo será en Argentina, Penosegui, los embajadores? Embajador del señor Ollanta, embajador de Alan García. ¿Cómo se viste en el Perú? Mejor terno, mejor zapato, mejor corbata. El embajador de Cristo, muchas veces, ¿cómo estamos? Acá están bien, pero los argentinos están bien, pero allá en el Perú no, pero. ¿Y qué? ¿Y quién debe comprar su terno? ¿Quién? ¿No dicen las ovejas por su lana, a las cabras por su leche pastoreal? ¿Y ustedes qué dan? ¿Qué dan a su pastor? ¿Qué le dan a su pastor, hermanas? Estamos mal entonces. Quizás por falta de enseñanza ustedes no pueden poner en práctica, pero a partir de la fecha sí, háganlo. No importa de qué organización seas, no importa de qué denominación seas, no importa de qué congregación seas, hazlo para tu pastor, aunque esté presente o no esté presente, o no está presente. Amén o no amén. Seguimos viendo la palabra de Dios. En San Juan 4:36 dice la palabra: a los segadores se les paga por
un salario. Y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener vida eterna. Hermanos, escuchen. Ya, te voy a dictar para los que están anotando. San Juan capítulo 4, 36 estoy. Ya, atenta ya mamá, presta atención ya. Los trabajadores en el Perú, los trabajadores en las grandes empresas en el Perú trabajan 8 horas. En Argentina, ¿cuánto trabajará? Yo no sé, 12 horas o menos de 8, no sé. Ustedes saben. 8 también, ¿no? Ya, 8 horas. Los pastores no trabajan 8 horas, hermanas. No trabajan 8 horas. Trabajan más horas. Porque yo sé, hermanos míos, por la misericordia de Dios, regular tiempo he pastoreado. Jovencito entré a pastorear, así como él. Levántate, varón. Como él, así como él era, yo era hermoso, blanco, era. Sí, como él era. Como él, jovencito entré. Terminé con canas, hermano. Terminé con pelos blancos, hermano. Pastor no trabaja solamente 8 horas, trabaja más horas. ¿En qué trabaja, pastor? Eso dirás. Hermanos míos, el pastor tiene que orar nombre por todititos ustedes. Amén, aleluya. Nombre por nombre tiene que orar. ¿Qué más? Para cada culto tiene que preparar su sermón. Amén. ¿Ustedes creen que preparar el esqueleto de un sermón es facilito? Tengo que pasar horas, a veces días, hermanos. Aleluya. Horas y días. Estoy sentado